Ok. Eh, a ver, fíjense, pues el año, ¿no? Septiembre del 2005, o sea que tiene sus 17 años cuando hice esto. Vamos a ver. Eh, Primero que cuando uno haga un proyecto, tiene que pensar mucho en la estructura de cómo voy a armar la información. Yo normalmente prefiero armar lo que yo llamo una máscara o una sala de comando, que es la que yo donde pueda haber parámetros y resultados, ¿sí? Parámetros y resultados, ¿de acuerdo? Entonces, acá está muy sencillo. Estos son los parámetros, los datos con los cuales voy a trabajar. ¿Y por qué necesito los parámetros y los resultados acá? Porque así puedo hacer análisis de sensibilidad sin tener que ir a todas las hojas y cambiar los valores. Esa es la idea. Ahora, cuando hablamos de una terminal de buses, algunos parámetros que tomé en cuenta fueron los siguientes. Primero, que había una devaluación del 4% anual. ¿Cuál es la devaluación hoy día que tiene el país? Devaluación que tiene el país. El país hoy día tiene una devaluación bastante baja, pero hay datos para mí contradictorios, ¿no es cierto? Cuando el gobierno quiere decir que está muy bien, dice que la inflación es baja, pero cuando hay que ajustar el salario, ¿no es cierto?, cada 1 de mayo, ¿no es cierto?, dice que la inflación está más alta, ¿sí? Entonces, eh, pero bueno, tenemos que creerle de alguna manera al dato oficial. Pero es algo que podemos, pero es algo que podemos ir modificando. Después, una tasa de interés del 7%. Esto pues, va a ser uno de los temas que más vamos a modificar en el análisis de sensibilidad, donde obviamente depende de lo que esté en los bancos. Hoy por hoy, si es crédito productivo y de vivienda social, los intereses pueden estar un poco más bajos, ¿no es cierto? 5%, 4%. No es lo mismo que un crédito de consumo. Un crédito de consumo, los bancos, el sector financiero, dice que es un crédito de consumo cuando yo lo puedo aplicar a lo que yo quiera. Si me voy a comprar una movilidad, me va a decir un crédito de consumo y me va a poner un interés del 10-12%. Pero si es un crédito de algo productivo, como en este caso, porque es una inversión, es producción, es generación de empleo, etcétera, con las justificaciones que sean necesarias hacer, puedo entrar dentro de reglamentaciones que existen sobre lo que es un crédito productivo o crédito de vivienda. Esto no es vivienda, pero crédito productivo podría ser. ¿Por qué? Porque hay unas leyes de reactivación económica y de crédito productivo, de tasa de interés, que los bancos están obligados a dar, ¿no es cierto?, a tasas preferenciales. La tasa de crecimiento anual de pasajeros, obviamente eso va a depender de dónde estoy haciendo esta terminal. No es lo mismo hacerla en Santa Cruz que hacerla en una provincia. Yo pensé este proyecto, ¿no es cierto?, para un lugar de provincia, donde hoy no hay nada.
donde hoy llega un micro o un ómnibus de una carretera internacional, llega a Abapó, y los que conocen Abapó lo único que tiene, ¿no es cierto?, son unas casetitas, o más bien la gente que está vendiendo empanada o lo que sea sobre la carretera, prácticamente al lado de la carretera. Entonces ahí se podría justificar una terminal, ¿no es cierto? Porque los ómnibus llegan, se ponen y se parquean donde sea, ¿cierto? Ahora, es verdad también que desde Abapó no hay mucha gente que suba al MUNIC. Capaz, capaz que baje, sí, digamos, ¿no es cierto? Pero más que eso no, ¿ok? Más que eso no hay. Entonces, yo pensé esta terminal para una provincia donde hoy no hay nada, ¿sí? Y donde los micros o los buses pasan o paran en cualquier lugar, ¿sí? Y si nos vamos por la carretera que va a la Argentina, ¿no es cierto? Un lugar ideal sería Vapor. Después está Camiri, que tiene su terminal, y no es vieja la terminal de Camiri, ¿no? No tiene más de 10 años, pero Villamonte, bueno, Villamonte ha crecido muchísimo, y bueno, ya llegamos a Yacuiba, que tiene su terminal. Entonces, si nos vamos hacia el otro lado, ¿no es cierto? Si nos vamos hacia el Brasil, a ver dónde llegamos, San José. No recuerdo haber visto una terminal en San José. Después Roboré, tampoco. Sí, pero bueno, esa es la idea en ese momento. ¿Sí? Es una terminal pequeña, sí, definida por doce andenes, o sea, 12 lugares donde y van los ómnibus. Una frecuencia no más de 5 buses que se estacionan por andén, ¿no es cierto? Y el costo diario, ¿no es cierto?, de estacionar porque paga el ómnibus, ¿no es cierto?, de $4. Eh, si nosotros visitáramos, si nosotros visitáramos la terminal de Santa Cruz, vamos a ver cantidad de buses que hay, ¿no es cierto? Con una terminal interesante, bien cubierta, con muchas empresas que venden pasajes, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Con baño, con confitería, ¿sí? Pregunto, ¿y cuando llegan a la terminal de Santa Cruz, qué hay cuando llegan a la terminal de Santa Cruz? A ver, los que van a provincia y llegan, pregunto, ¿qué es lo que hay cuando llegan? ¿No conocen? ¿En la terminal o afuera? No, o sea, ¿dónde llegan los buses que llegan a Santa Cruz? Tiene su A la sector que es interdepartamental y también hay interprovincial. La que Ya, conozco es la interdepartamental y normalmente llegamos y cada quien se va a su casa. No hay casi nada ya, de pero ¿a dónde subterráneo. llegan? Es como un Llegan a un parqueo. lugar que no hay donde sentarse para esperar a alguien. Llegan a un lugar que no hay un baño. Llegan a un lugar que apenas es un techito, un medio techito solamente que le cubre, ¿no es cierto?,
a la puerta por donde bajan los pasajeros, no es más, ¿sí? Entonces ese servicio es pésimo. El servicio capaz que para irse, obviamente, ¿no es cierto? Terminal, baño, confitería, revistería, todo lo que quieran, pero cuando uno llega a la terminal de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz, y llega del exterior o llega del interior, ¿no es cierto? Llega a unos tinglados, ¿no es cierto? Que apenas es un corredor con un pavimento donde entran los ómnibus y se estacionan hasta que termina de bajar el último pasajero y llevar su maleta y se va, digamos. Y por lo tanto, ese andén, ¿cuántas frecuencias tiene? Vayan a contarla si quieren, ¿no es cierto? Tendrá, y obviamente cuando en la noche, ¿no es cierto? Perdón, en la madrugada, que llegan de los interdepartamentales, ¿no es cierto? Que llegan de Puerto Suárez, que llegan de Yacuiba, ¿no es cierto? Y ese micro y ese ómnibus no está más de 20 minutos en lo que más tardan es lo que tardan los pasajeros en sacar su maleta. Pero llega a un tingladito, que lo único, y no es un tinglado que le cubre al micro, es un tinglado que cubre apenas, ¿no es cierto?, hasta la puerta por donde pasa el pasajero. Y se baja el pasajero y lo único que tiene, ¿no es cierto? Bueno, sale de ahí, están los taxis, digamos, ¿no es cierto? O está el estacionamiento para eso. Entonces, fíjense el servicio, la diferencia entre cuando uno entra y cuando uno llega, sale, digamos, y cuando uno llega. Por eso, ¿no es cierto? Se pensó que sean apenas 12 andenes y para una provincia posiblemente sean muchos, una frecuencia de que, bueno, llegan ahí cinco buses, ¿no es cierto? Y el costo por día de $4. No sé cuánto estarán pagando hoy en la terminal el bus, porque el bus paga. Pregunto, ¿ustedes saben cuál es el mayor negocio de los buses? ¿Ustedes creen que es, ustedes creen que es el pasajero? No, es la carga. Y si ustedes se fijan, el bus que llega ahí, después se cruza al frente, o sea, en la parte de más atrás, donde está, ¿no es cierto?, la carga. Y ahí va y deposita la carga. ¿Sí? Yo les aseguro que más negocio es, más le rinde el transporte de carga que el transporte de pasajeros. ¿Sí? Entonces, un tema que no he querido ponerlo aquí, ¿no es cierto? Porque, bueno, estamos hablando de pasajeros solamente, el negocio de los pasajeros. Después he considerado, ¿no es cierto?, que hay que los colectivos, ¿sí?, son 10 por andén, la frecuencia es 5 y el costo es 3. Los anteriores eran los micros, ¿cierto? Micros 1254, colectivo 1053, o sea, más barato. Después pasajero. El pasajero tiene que pagar un derecho de terminal. Hoy, no sé cuánto sería, 7, 6 por 7, sí, no sé, 5 pesos, ¿sí? Hoy creo que se paga 3, 4 pesos el derecho de andén. Recién creo, hace poco ha subido, estaba en 2 pesos. Es 3, ingeniero. 3 hoy día, bueno, 3, ¿no es 3 cierto? hace tiempo, pero ingeniero. ¿Sí? Bueno, pongámosle 3, ¿no es cierto? Más 3 dividido 6,96. $0,43, ¿sí? Derecho de andén. Factor de ocupación. O sea, quiere decir que los pasajeros que entran a un micro o a un colectivo, hay un factor de ocupación del 75%. Este es un valor que hay que sensibilizarlo mucho. ¿Sí? Y después,
Esto es el negocio de los micro y los pasajeros y los colectivos, ¿no es cierto? Y después están los locales. ¿Cuántos locales puedo tener ahí en la terminal? Unos 20 localcitos, ¿sí? Que los voy a alquilar, ¿sí? Y los voy a alquilar ya sea para, para venta de pasajes, para la empresa de venta de pasajes, o para otra cosa, ¿no es cierto? Pastillero, vende periódico, no sé. Por lo tanto, no estamos hablando de mucha superficie, ¿no es cierto? Si yo hablo de 20 locales, estoy hablando de locales que no son más de 3 por 3 9 10 metros cuadrados. Esos son 200 metros cuadrados, ¿sí? Y que lo estoy alquilando a $200, me parece barato. Después, publicidad. Estoy considerando que hay 20 puntos de publicidad donde voy a poner publicidad, ¿no es cierto? Y un costo de alquiler de $300 por mes, ¿sí? Y baño, una ocupación del 50% de la cantidad de pasajeros. Todo el mundo antes de viajar, sobre todo en la noche, o bueno, cualquier rato, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Antes de viajar va al baño. Pero estoy poniendo que apenas un 50% de los pasajeros, ¿no es cierto?, van a ir a utilizar el baño, ¿sí? Y ya después vemos cuánto se le ha puesto al costo. Pero el costo cuesta $1 o $2, ¿sí? Bueno, no veamos esto todavía, esto es el resultado, ¿sí? Esto es el resultado. Vamos a lo siguiente, ¿sí? ¿Cuáles son las inversiones? Las inversiones que he considerado son un terreno que hay que comprar, una construcción que hay que hacer, una maquinaria y equipo que hay que comprar. Tengo que, obviamente, pensemos que estoy haciendo un negocio de un inversionista y ese inversionista tendrá que tener, obviamente, ¿no es cierto?, tendrá que tener su empresa y por lo tanto tendrá que tener una oficina, ¿sí? Y por lo tanto tendrá que hacer inversión. Inversiones diferidas, ¿a qué se llaman las inversiones diferidas? Se llaman a los estudios. El gasto de organización, capaz que se pega unos $5,000 en organizar la empresa, ¿no es cierto? Y hacer el papeleo y tener la empresa lista. Capaz que se gasta unos $10,000 en hacer, ¿qué cosa? Lo que estamos haciendo ahorita, el estudio de factibilidad. Tiene que pagar un estudio de factibilidad. ¿Cuánto cuesta un estudio de factibilidad? 5, 10, 15, $20,000. Y después tiene que hacer los estudios técnicos, ¿no es cierto? De que, obviamente, tiene que calcular el tinglado, tiene que calcular el pavimento, tiene que contratar, ¿no es cierto?, ingenieros civiles, eléctricos, etc. Y después tiene que hacer el capital de trabajo, cuánto va a pagar por mes, publicidad. Cada uno de estos elementos tiene un cuadro. Vamos a los cuadros, ¿sí? Terreno. Estoy considerando media hectárea, ¿sí? 5,000 metros cuadrados. ¿A cuánto? A $50 por metro cuadrado. Bueno, hay que averiguar cuánto cuesta en el lugar que la vamos a hacer, ¿sí? Depende del lugar, cuánto cuesta el metro cuadrado, ¿sí? Hoy en el Urubó se vende, ¿no es cierto?, a $160, $170 el metro cuadrado de terreno. En su época en el Urubó costaba $500. Yo todavía he conocido en el Urubó $500 la hectárea. O sea, 10,000 metros cuadrados por $500. Hoy cuesta 150, 170, $180 el metro cuadrado. Entonces, en una provincia, ¿no es cierto?, $50 por metro cuadrado, capaz que está bien pagado, ¿sí? Las construcciones en pavimento, bueno, estoy considerando que de los 5,000 metros cuadrados voy a pavimentar 2,000, que puede ser suficiente, ¿no es cierto?, para el tráfico de los buses, ¿sí? ¿A cómo? Capaz que hoy está más caro, ¿no? Capaz que hoy está $30 el metro cuadrado.
de pavimento, ¿sí? Un poquito más, no sé, ha subido, bueno, no hay acero ahí, ¿sí? Aunque un poquito de acero va a haber porque en ese caso hay que hacer el cálculo de un pavimento con pasadores, ¿no es cierto?, entre losa porque la carga de los buses es bastante. El tinglado, 1.500 metros cuadrados. O sea, 1.500 más 2.000, 3.500 metros cuadrados. Lo demás será circulación. Entonces, con 1.500 metros cuadrados de tinglado, ¿a cuánto? No sé cuánto estará hoy día, ¿sí? Pero no creo que esté más de 30, de 35. Averigüen cuánto cuesta el metro cuadrado de tinglado, ¿sí? Oficina, estoy considerando 500 metros cuadrados. Si yo tomo, ¿no es cierto?, de 3 por 3, 10 metros cuadrados me da para 50. Bueno, más circulación, o sea que 500 metros cuadrados de construcción de oficina es bastante amplio, ¿sí? De puestos, 200 metros cuadrados de puestos. Aquí estoy considerando unos 20 metros, unos 20 puestos de 10 por 10, de 10 metros cuadrados. Las oficinas pueden ser que queden grandes, pero hay que prever el futuro también. Y bueno, y aquí algunas otras cosas más que uno vea, ¿no es cierto?, qué es lo que se quiere. Aquí le he puesto $10.000 más, $30.000 al mes para algunas otras cosas que uno pueda considerar cuando está haciendo el proyecto, ¿sí? Inversiones en maquinaria y equipo. ¿Qué tengo que hacer inversiones en maquinaria y equipo? En mi oficina, por lo menos tener unas 4 computadoras, ¿no es cierto? Capaz que $1.500 cuesta la computadora hoy día, ¿no es cierto? Tendré que tener, en esa época pensé 2 teléfonos fijos, ¿no es cierto? Hoy pensaremos en teléfonos móviles, ¿no es cierto? Capaz que otros cuatro teléfonos móviles. ¿Cuánto cuesta un móvil? $500, 200, $300, ¿no es cierto? 300, para el personal, ¿no es cierto? 20. Y bueno, tengo que equiparlo a esa oficina. Tengo que comprarle capaz que una heladera, tengo que comprarle un fax seguro que ya no voy a comprar, ¿no es cierto? Aquí con que tenga internet suficiente. ¿Cuánto me cuesta internet completo por mes? No sé, $200, ni eso, $100. Porque con más tengo incluso televisión, cable, ¿no es cierto? Artículos de limpieza, ¿sí? $5.000 en artículos de limpieza. Y otros elementos, ¿no es cierto?, que a medida que vaya desarrollando el proyecto, puede ser que aparezcan y los voy a poner aquí. Pero le estoy estimando un valor. Inversiones en muebles y en seres, ¿sí? Le pondré escritorio, le pondré sillas, le pondré sillones, le pondré estantes, le pondré mesas de computadora, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y estimaré los precios y veré cuánta plata además tengo que invertir para equipar, ¿no es cierto?, en muebles y en series de la oficina, ¿sí? Si nosotros volvemos acá, tenemos construcción, maquinaria en serie. Ahora viene el tema instalaciones, etcétera, ¿sí? Inversiones diferidas, gasto de organización. Le decía, ¿no es cierto? Hacer una empresa no cuesta menos de $5.000, ¿sí? Porque ahora una empresa, una SRL seguramente, ¿sí? Un estudio de factibilidad, unos estudios técnicos, ¿sí? Y después tengo que ver la administración,
de la empresa, la administración de la terminal. Entonces voy a necesitar un administrador, un gerente o administrador. Voy a necesitar un contador, capaz que necesito una secretaria, un mensajero, un sereno, limpieza, ¿sí? Acá, por ejemplo, podríamos poner personal de limpieza. Y lo que necesiten, ¿sí? Ya cuando uno va ajustando el proyecto, va poniendo algunas cosas que no se estimaron. Gastos de operación. O sea, eso ya es cuando estoy operando, ¿sí? ¿Qué voy a necesitar? Voy a pagar comunicaciones, voy a pagar teléfono, voy a pagar celulares, voy a pagar en comunicaciones y se me puede ir bastante bien, ¿sí? En limpieza, estamos hablando por meses, ¿no es cierto? O sea, por año. Aquí hay 12 meses, ¿sí? ¿Cuánto me da por año? Mantenimiento. Bueno, hay que mantener el edificio y la terminal. Servicios públicos, ¿no es cierto? Agua, luz, teléfono, limpieza, todo lo que es servicios públicos, ¿sí? No se olvida que también es una terminal donde tiene que estar funcionando las 24 horas y por lo tanto el tema de gastos en energía puede ser bastante caro. Publicidad, tengo que hacer publicidad, ¿no es cierto? Tengo que gastar material de escritorio y eso me da al año 244.000, ¿sí? Eso más o menos son unos 12.000. Si yo divido por 12, me da 20.000 dólares mensuales. Y esa plata hay que tenerla. Y tengo que tener, cuando empiece la terminal y no tenga ingresos, ¿sí? O el periodo de construcción, ¿de dónde voy a sacar esa plata? Por eso es que voy a tener que prestarme plata y eso se llama inversión en capital de trabajo. Yo voy a decir, bueno, yo voy a aguantar y después vamos a sensibilizar, ¿no es cierto? Si aguanto 6 meses, ¿sí? Y de dónde sale ¿no es cierto? Dice que este es el E25. Si yo voy al E25, ¿no es cierto? Es lo que me cuesta por mes, ¿sí? ¿Qué cosa? Los sueldos y salarios. Entonces, inversiones, gasto, operación, ¿dónde estábamos? Estábamos acá. Entonces voy a ver si necesito 6, 7, 8, 10 meses, ¿no es cierto?, para pagar el personal. Y ahí tendré que jugar, ¿no es cierto?, en la plata que le voy a pedir al banco, ¿sí? O si yo aguanto con mi bolsillo, ¿no es cierto?, 6, 7, 8 meses de pago de personal hasta que a mí me entre plata. Voy a tener que hacer publicidad, voy a tener material de escritorio, voy a tener una serie de factores, ¿no es cierto?, que son parte de los gastos, ¿sí? Imprevisto, un valor de imprevisto, ¿sí? Y esto es lo que voy a necesitar en gastos de operación, o sea, el funcionamiento de la empresa. Después, vamos a empezar ya aquí a hacer algunas evaluaciones económicas. Veamos que los micros tienen 22 pasajeros. El andén, hemos dicho, ¿no es cierto?, que va a entrar 12 y que la frecuencia es 5 y que el costo es 4. Por lo tanto, eso me da, ¿no es cierto?, un total, ¿no es cierto?, de ingresos por día, ingresos por mes, ingresos por año. ¿De qué? De los micros, ¿sí? De los micros. De los colectivos, hemos dicho que va a ingresar 10 con una frecuencia de 5, con un costo de 3 y con un ingreso diario me va a dar 150 y me va a dar un total de ingreso anual, ¿no es cierto?, de 54. Los pasajeros, ¿sí?,
esto es lo que pagan el pasajero. La cantidad de pasajeros, ¿de dónde la voy a sacar? Estoy considerando la cantidad de pasajeros y la cantidad de micros. Y eso me da 1.320 pasajeros. Y colectivo me da 1.700 pasajeros. La ocupación le estoy poniendo un 75%. Muchos salen, sí, las dos terceras partes. ¿Sí? El derecho, el derecho, ¿no es cierto? 0,50. Acá debería estar conectado esto con el, el, el derecho que paga el pasajero, ¿no es cierto? Si yo voy a... Además, habíamos dicho, ¿dónde estaba? Ocupación y además estaba en dólar, ¿sí? Ese sería el derecho. Sí, lo estoy conectando con lo que tenía aquí. En este caso lo tenía directo. O sea, eso está mal, ¿no es cierto? Tengo que conectarlo con los datos, ¿sí? Y eso significa tanto ingreso y eso significa tanto ingresos anuales, ¿sí? Los locales, decíamos 20 locales, le voy a pedir de alquiler $200 por mes, ¿no es cierto? Esto es total anual. La publicidad total anual tanto. Los baños, miren los baños. El baño es un negocio espectacular. Pues la inversión no es mucha, ¿sí? Entonces yo he hecho algunos proyectos para baños en La Ramada, en Barrio Lindo. Es un súper negocio. Ahora, ¿quién me lo da? Pues no. Ajá. ¿Quién me lo da? Me lo tiene que dar la alcaldía, pues, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo consigo? No lo licita, no lo licita, debería licitarlo, pero no, se lo dan a las empresas. En un tiempo se lo dieron a los cieguitos. Me parece bien, ¿no es cierto? Que vaya a esa entidad, ¿no es cierto?, de beneficencia a los cieguitos. El tema es quién lo administra y cómo lo administra, ¿no es cierto? Sí. Y que realmente vaya a los cieguitos y que vaya el total. Porque imagínense una fiebre de barriolismo. Este, gente que está desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Por lo menos va dos veces al baño al día. ¿Sí? ¿Cuánta gente hay? Solamente de los venteros, ¿eh? Y de los usuarios. ¿Cuánta gente va? Entonces eso habría que analizar. Acá estoy en una terminal donde estoy diciendo, ¿no es cierto?, que este valor, fíjense que no está conectado, ¿sí? Esto debería estar conectado con el parámetro del baño, que es, no, acá tengo solamente la ocupación. Lo que debería hacer, lo que debería hacer es, y lo voy a hacer ahora para ir mejorando esto, lo que debería hacer es pago usuario, pago de usuario. ¿Cuánto es? Vamos a poner un promedio de 1,50, ¿sí? 1,50 bolivianos más 1,5 dividido 6,96, ¿sí? Son 0,21. Entonces acá donde estaba aquí, fíjense que tenía 0,15, no estaba muy errado, ¿no es cierto? Entonces esto lo voy a conectar con mis parámetros, que es este valor de aquí. Listo. ¿Sí? $0,21, ¿no es cierto? Y
Baño, $119,000. Me está dando más ingresos que los micros o que los pasajeros. No, los pasajeros más que los colectivos, ¿sí? Los baños. Y aquí es donde uno empieza a dudar, ¿no? ¿Será que es así? Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que irse a la terminal y contar cuántas personas entran al baño. Váyanse un día o váyanse una noche nomás, una noche a partir de las 6 de la tarde y cuenten cuántas personas entran al baño, ¿sí? Yo he querido averiguar información de cuántos pasajeros vende, cuántos pasajeros salen, cuántos micros salen. No me han querido dar. Nadie quiere dar información. Cuando es un negocio, nadie quiere dar información. Cuando no es negocio, sí dan información porque todo el mundo se queja, ¿sí? Pero cuando es buen negocio, entonces imagínense, ¿no es cierto? Hay que revisar, yo revisaría de dónde sale todo este valor de los baños, en cantidad de pasajeros, a ver si no es exagerado la cantidad de pasajeros, ¿sí? Y revisar, ¿sí? Ok, entonces, ya con esto, ¿qué es lo que estoy teniendo? Mis ingresos, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proyectar los ingresos. Y para proyectar los ingresos, voy a decir a cuántos años lo quiero este proyecto. ¿A cuántos años? A ver, yo acá no sé a cuántos años lo hice. Lo hice a 10 años. Pero este es un proyecto que puede ser a más años, ¿no? Pero supongamos que me dieron, ¿no es cierto?, el permiso para 10 años. Pero, ojo, en 10 años no se va a deshacer esa terminal. Por lo tanto, yo voy a tener al final un valor residual que va a ser parte de mi ganancia. Porque si termina el negocio a los 10 años, yo lo vendo el negocio, pues. ¿Y qué voy a vender? Toda la infraestructura y por lo tanto voy a tener un retorno. Entonces hay que considerar el retorno de la inversión si es que yo lo termino el negocio en 10 años y lo vendo. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace eso. Pero ahora lo que tengo que hacer es proyectar en los años, ¿sí? ¿Qué tengo que proyectar? Los ingresos. O sea, tengo que crear el flujo de los ingresos. ¿Se acuerdan? Que vimos, ¿no es cierto? El flujo de los ingresos. Entonces, el flujo de los ingresos, el del micro, el del colectivo, el de los pasajeros, ingresos por pasajero, que es la suma de estos dos, ¿sí? Los ingresos por alquiler, ¿sí? Que son los locales, alquiler de los locales, alquiler de las publicidades y alquiler de los baños, ¿sí? Por alquileres. Pero yo voy a alquilar. Este tema de los baños, voy a ver si lo alquilo. Yo no lo alquilaría, yo lo dejaría para que yo lo administre el negocio. Obviamente, si yo lo administro el negocio, tendría que calcular el personal de limpieza, el personal que cobra, papel higiénico, la limpieza. O sea, tendría que calcular todo. Estoy tomando solamente los ingresos por usuario. Ahí hay que revisar, hay que revisar algo. ¿Será que si lo alquilo, lo voy a alquilar por este valor? Seguro que no. Entonces, aquí hay que comparar, ¿no es cierto?, cuánto personal yo gastaría, ¿no es cierto?, en administrar, porque aquí estoy poniendo como ingreso el ingreso neto y eso no está bien. Yo tendría, si pongo este ingreso, tendré que poner el personal de administración de los baños.
que lo podemos calcular después, ¿sí? Y yo me quedaría con el valor de este ingreso. Pero después tengo que en los egresos, ¿no es cierto? Que no tengo que tener lo que me cuesta el baño. Por lo tanto, no lo voy a poder alquilar por un total. Capaz que haga una negociación con alguien y le diga, ok, ¿no es cierto? Vamos a media. Capaz que el negocio es bueno y se ve que es bueno. Vamos a media. Y si te lo alquilo por decir, por 50 centavos. Ah, pero tengo que controlarle, pues, ¿no es cierto?, cuánta gente entra. Entonces tendré que poner una inversión de molinetes, ¿no es cierto?, para que el molinete me cuente realmente cuánta gente entra. Lo que no me va a contar, lo que no me va a contar es si está cobrando un peso, si está cobrando 2 pesos, si está cobrando sin papel higiénico o con papel higiénico. Fíjense solamente en este ítem cómo el análisis se puede extender. Ahora, el tema es, eso lo vamos a dejar y lo vamos a revisar después. El tema es cómo lo proyecto en los años. O sea, no es lo mismo lo que cuesta hoy día, ¿no es cierto?, lo que puede costar mañana. Entonces, aquí hay un valor que está con un parámetro, que es un parámetro que está acá, que es este D13. ¿Qué me dice el D13? El D13 me dice que estoy tomando, ¿no es cierto?, la tasa de crecimiento del pasajero, que la estoy poniendo un 10%, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cada año, ¿no es cierto?, me va a subir la cantidad de pasajeros, un 10%, un 5%, ya pongamos un 5%, si me parece, ¿no es cierto?, que es mucho 10%. 5% depende de la zona, depende del lugar, depende del tráfico, depende del turismo, depende, capaz que en esa terminal, ¿no es cierto?, después ponen un gran centro turístico por ahí cerca y tengo muchos pasajeros, ¿sí? O pasa algo raro, ¿no es cierto?, y no hay turistas. Si la pandemia lo mató el turismo, ¿no es cierto? Entonces, si yo estaba consiguiendo muchos pasajeros porque era una zona donde iban muchos pasajeros, porque había muchos migros, porque es una zona muy turística, ¿ah? Entonces, si es una terminal en Urcupiña y el día de mañana le pasa algo a toda la zona de Surcupiña y ya no hay pasajeros a Urcupiña, cuidado con el proyecto. Fíjense que como en el tiempo las variables pueden cambiar y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, a ver, yo le he bajado la cantidad de pasajeros. Ahora, todos los años estoy diciendo que se va a incrementar, ¿no es cierto?, el 5%. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero hacer que el primer año 5%, el segundo 6%, el tercero 10%? Tendré que abrir, ¿no es cierto?, aquí más posibilidades y tendré donde hago la proyección de los ingresos, ¿no es cierto?, hacerlo por tramos, los 3 primeros años, los 4 primeros, los siguientes 3 años y ponerle fórmulas distintas. Porque aquí le estoy diciendo, multiplíqueme, ¿no es cierto?, por la variable D13. 1 más, ¿no es cierto?, D13. Y D13 y lo estoy dividiendo entre 100. O sea que ese 5% dividido 100 más 1 multiplicado por el valor me va a dar el valor del incremento de la cantidad de pasajeros. Obviamente, ¿no es cierto? Perdón, la cantidad de micro, ¿sí? La cantidad de micro. Y lo mismo, ¿no es cierto?, con la cantidad de pasajeros, ¿sí? Está con D11. ¿Qué significa el D11? Vamos a parámetros
¿no es cierto? Y veamos qué es el de 11. De 11, de 11, de 11, de 11, de 11. De 11 es una devaluación. O sea que yo le voy a incrementar, ¿no es cierto?, en función de la devaluación. Porque yo tengo que, si hay devaluación, lo que me entre por pasaje, ¿no es cierto? Yo tengo que recuperar. Entonces estoy tomando la devaluación como un parámetro de incremento de, volvamos aquí, de incremento, ¿sí?, de la cantidad de pasajeros, ¿sí? Donde estábamos, alquileres, colectivos, pasajeros. Ah, no, pasajeros. A ver, micro está aquí, colectivo aquí está pasajero, acá está ingreso, acá está. Perdón, acá está por D13 y acá está por D13. ¿Ok? Y de aquí para adelante, ¿no es cierto? Voy a copiar la fórmula para que esta sea el anterior, ¿no es cierto?, por el D13. O sea que todos los años le estoy poniendo el mismo valor. Por lo tanto, este es el ingreso de pasajeros. El ingreso de alquileres, ¿sí?, le estoy tomando la devaluación anual, ¿sí? O sea, le estoy subiendo a los locales, oye, cada año, ya llegó el siguiente año, hay una devaluación del 4%, yo te voy a subir el alquiler, ¿no es cierto?, en este valor, ¿sí? La publicidad, a ver con qué valor está también con la devaluación. Y de aquí para adelante, ¿no es cierto?, le estoy multiplicando por ese valor, ¿sí? Fíjense que estoy copiando esta fórmula hacia adelante, ¿sí? Y con eso, y después lo baño, le estoy poniendo un factor del D11 también, de la devaluación. Posiblemente aquí, ¿no es cierto?, yo creo que se cobra 1 peso o 2 pesos hace varios años. Entonces mi pregunta hoy día sería, ¿será que lo voy a subir todos los años? ¿O será que lo mantengo nomás el 1 pesito y el 2 pesitos por unos 5 años o 10 años? ¿Sí? Posiblemente este valor tenga que reevaluarlo. ¿Ok? Y después están los costos, que también los tengo que proyectar. ¿Qué es lo que tengo en costo? Tengo sueldos y salarios, tengo gastos de operación, ¿sí? Y por lo tanto, esto sale de las tablas que hemos visto, cuánto es el primer año, y el segundo año le estoy incrementando un 5%. Y aquí lo mismo. Capaz que este valor de incremento de los sueldos debería estar, lo tengo aquí fijo, ¿sí? Este 5% yo lo llevaría a los parámetros, ¿sí? En ese momento lo puse aquí directo, pero lo debería llevar a los parámetros. Aquí le voy a poner una llamada de atención, ¿sí?, para revisarlo, ¿ok? Y lo voy a llevar a parámetros este valor del 5% anual. Y en los gastos de operación, también aquí le he puesto un 5% anual. Eso debería llevarlo yo ¿a dónde? Allá a los gastos, digamos, ¿sí? Y perdón, a los parámetros, ¿sí? Para que yo lo pueda modificar. Sí, ok. Depreciaciones y amortización. Las cosas se deprecian, ¿no es cierto? Yo compro un auto, ¿sí?, y me cuesta $30,000.
al día siguiente lo quiero vender, no lo voy a vender por 30.000. Bueno, pero eso es un tema de compra y venta inmediata. Pero mi auto se deprecia, mi casa se desprecia. Entonces yo tengo las inversiones que se están haciendo, hay que depreciarlas, porque al final no van a costar lo mismo, pues, ¿no es cierto? Entonces esa construcción la estoy en la vida útil, estoy considerando que va a durar 20 años. El activo, ¿cuánto es el costo de la construcción? Ingeniero, una preguntita. Sí, señor. En el tema de los beneficios sociales y el seguro, ¿dónde lo pondríamos? Estaría dentro de los sueldos. Si lo queremos desglosar, lo podemos desglosar, ¿sí? Pero yo no lo he desglosado y he considerado que eso es lo que me cuesta pagándole su AFP, su seguro, etcétera. ¿De acuerdo? Pero si queremos desglosarlo, lo podemos desglosar en saldo y salario. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Ok. Sí, todo claro. Ok. Entonces la construcción, ¿no es cierto? Una tasa anual, un 5% anual. Por lo tanto, esta es la depreciación anual y esta es la depreciación acumulada. Por lo tanto, el valor residual, ¿no es cierto? Lo vamos a calcular después acá, que es el valor inicial menos el valor depreciado. Y lo mismo, la maquinaria no me va a durar más de 5 años, por lo tanto, ese activo, ¿no es cierto? Tengo que después que comprarlo de nuevo. Los muebles, capaz que 5 años, capaz que un poco más. Las instalaciones en 12 años. Los imprevistos en 5 años. Las amortizaciones diferidas. Eso, ¿no es cierto? En 5 años los voy a depreciar. Es decir, que yo lo que gasté en hacer los estudios, voy a considerar el efecto de la depreciación, ¿no es cierto? Que los pago en 5 años. ¿Sí? Y eso son las depreciaciones y la amortización. ¿Sí? Ahora bien, Disculpe, ahora tengo que ingeniero, sí, sí, perdón que lo corte. adelante. Quería hacerle una consulta referente a qué se refiere cuando dice amortizaciones diferidas. Amortizaciones diferidas se llaman a todo lo que yo gasto como preinversión, ¿de acuerdo? Yo voy a gastar y a ver, yo tengo una idea, ¿se acuerdan, no es cierto? Idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño final. Entonces, si yo tengo una idea de hacer una terminal, capaz que me ponga a hacer unos números porque sé algo de esto. Pero si yo soy inversionista que tengo una plata y digo, a ver, creo que es negocio una terminal, ¿qué voy a hacer? Voy a llegar a un especialista y le voy a decir, oye, ¿me podría hacer un perfil, una factibilidad? A ver, gruesa de lo que puede ser una factibilidad para hacer una terminal. Y va a tener que contratar a un profesional. Y por lo tanto, el profesor, ya te voy a cobrar $2,000, $3,000, $5,000. Entonces, esos gastos, ¿no es cierto? Se refieren a eso. Y después, si nosotros avanzamos y dice, oye, la factibilidad o la prefactibilidad está buena, la factibilidad está buena, sigamos adelante. Ahí tengo que contratar, ¿no es cierto?, a un arquitecto, a un ingeniero para que me hagan el cálculo, ¿no es cierto? Y tenga que pagar, meterlo a la alcaldía, ¿no? Entonces ahí estoy metiéndole plata ya al proyecto, ¿no es cierto? Eso también se considera como los gastos previos y se llaman, ¿no es cierto?, de esa manera. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Gracias. Ok. Ahora voy a hacer una estructura financiera. ¿Qué quiere decir? Quiere decir cuánta plata voy a poner yo
¿Y cuánta plata le voy a pedir al banco? Entonces, voy a decir, obviamente depende de la plata que tengo, pero hago un primer análisis. A ver, ¿no es cierto? El terreno, no, el terreno es muy caro, eso que vaya al crédito del banco. La construcción que vaya al crédito del banco, ¿sí? La maquinaria, los muebles, ¿no es cierto? Estos inversiones fijas de 47.000, yo las puedo asumir. Esto, inversiones diferidas, las voy a asumir yo al principio, ¿sí? Y después todo el capital de trabajo, no solamente los imprevistos, lo demás, que me los paga el banco, o sea, que me lo financie el banco. Por supuesto que mientras más financia el banco, voy a pagar más intereses, ¿sí? Y acá me sale, ¿no es cierto?, que el porcentaje que yo voy a poner es el 14% y le voy a pedir al banco el 85%. El banco va a mirar el proyecto, lo va a ver interesante o no, y capaz que me diga, muy bueno, no, yo le puedo dar el 60%. Bueno, esa es negociación con el banco, pero primero tengo que hacer yo un análisis de cuánta platita yo tengo en el bolsillo. Yo en este caso he dicho, ¿no es cierto?, que tengo $100.000 ya, ok, tengo $100.000, lo voy a meter a este proyecto. Voy a ver, ¿no es cierto?, qué rentabilidad me da, qué van me da, qué TIR me da. Porque si yo lo pongo al banco, hemos visto ya $100.000 en el banco, no me va a dar mucho mensual. Pero si yo estos 100.000 lo pongo parte de un proyecto, ¿cuánto me va a redituar? Eso es lo que queremos saber. Y de eso se trata, estos parámetros económicos, financieros, del TIR y el banco. Muy bien. Supongamos que esta estructura financiera parece interesante. 15%, 85% le voy a pedir al banco. ¿Sí? Ahora, sí, yo tengo que ver el servicio de la deuda. ¿Sí? ¿Cuál es el servicio de la deuda? ¿No es cierto? Lo que tengo que pedirle al banco. ¿Cuánto tengo que pedirle al banco? Acá está, estos 638.000 le tengo que pedir al banco. Muy bien, entonces aquí le pongo 638.000. Le he dicho que estoy diciendo que me lo den 10 años, que es el plazo del proyecto. ¿No es cierto? Hemos dicho que lo vamos a hacer en 10 años. ¿Sí? Plazo del proyecto. Que me está dando el banco con un interés anual del 7%, que me está dando un periodo de gracia. Esto en las construcciones es normal. ¿Qué es un periodo de gracia? El periodo de gracia es cuando yo consigo que yo le digo al banco, oye banco, pero este negocio va a rendir de aquí a 2 años que yo haga toda la construcción. Capaz que 2 años es mucho, pero es un periodo en el cual al banco solamente le pago los intereses, no le pago capital. ¿Por qué? Porque si yo le digo que voy a hacer en 10 años, este valor de acá, ¿no es cierto?, más este valor de acá, dividido 10 años y dividido 12 meses, ¿sí? Yo tendría que pagar 53.223 mensual solamente de capital. Pero le digo al banco, ¿me podés dar un periodo de gracia de 2 años? Ya, el banco dice, ok, yo te doy 2 años, pero durante esos 2 años yo le pago intereses. Yo le pago intereses, no le pago capital, pero le pago intereses, ¿sí? Y le voy a pagar un interés de ¿qué? Al 7%. Capaz que el banco, ya 2 años, ¿no es cierto?, me va a pagar intereses solamente. Y después de los 2 años recién, ¿no es cierto?, me va a pagar intereses más capital. Por eso es que durante estos 2 años, acá están, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, 4, porque estoy previendo, fíjense aquí que estoy previendo que el pago
el pago al banco lo voy a hacer semestral. Si lo voy a hacer semestral, voy a tener en los 2 primeros años 4 pagos, ¿no es cierto? De los 4 semestres, ¿sí? Y por lo tanto, mi saldo, ¿no es cierto?, sigue siendo 638.000. Y mi interés, ¿no es cierto?, voy a pagar el interés que corresponde al 7%. Todos los meses voy a pagar el mismo interés, ¿sí? Y mi cuota, ¿no es cierto?, va a ser esta, ¿sí? Y aquí mi cuota, ¿y por qué la pongo la cuota por año aquí? Porque tengo que poner el valor por año en el flujo, porque mi flujo es por año. A partir de aquí, ¿no es cierto?, estoy dividiendo en el saldo de las cuotas, ¿no es cierto?, el capital, y cada mes que pago intereses y pago una cuota de capital, mi saldo va a ser diferente y mi interés va a ser diferente, mi saldo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cada mes estoy pagando ya cuota. Yo no me acuerdo si en este proyecto, a ver si yo le pongo 0 aquí, no se modifica. Voy a traer después. Recuerdan que le mostré que tenía un programa de pago de deuda que estaba todo variable. Aquí este no está variable. Esto lo calculé a mano este flujo. Después, bueno, después ya es un programa que es más automático. Entonces, esto es lo que yo tengo que pagar al banco, ¿no es cierto? Las cuotas por año, ¿sí? Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, etcétera. Lo que tengo que pagar al banco, ¿sí? Y a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto?, pago menos cuotas, menos intereses, porque el saldo es menor. Bueno, ojo, pero esto también depende de qué tipo de crédito le da el banco. Cuidado. El banco siempre le va a tratar de decir, le voy a dar una cuota fija. Y ustedes no van a hacer ni cómo le calculan la cuota fija. Pero vamos a ver después que el Excel tiene una fórmula que calcula la cuota fija. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay cuota fija? Más o menos lo siguiente. Se lo voy a hacer gráficamente, ¿sí? Si este es el tiempo en que tengo que pagar todo el crédito, más o menos la cosa es así, que yo a cuota fija, del valor de la cuota fija, un poquito va a capital y este valor va a interés. De la siguiente cuota, un poquito más va a capital y esto va a interés. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy pagando intereses, ¿no es cierto? Ya después de un tiempo, ¿no es cierto?, ya va menos, ya va más a capital y menos a interés. Pero ¿qué pasa? A mí me pasó. Cuando yo me saqué un crédito para terminar mi casa, era un crédito de 50.000 y a 20 años, a 19% anual, eso costaban los créditos, 19% anual. Entonces, había pasado un buen tiempo, más de la mitad, y los intereses habían bajado. Y por lo tanto yo fui a refinanciar con el banco, o decirle, o ir a otro banco y sacarme un crédito con intereses más baratos y venir a este banco y pagarle el saldo de la deuda, pero pagar menos interés. Cuando yo fui a averiguar cuánto debía, supongamos que estaba en la mitad del tiempo, y yo eran 50, deberé $25.000. No, creo que debía 5.000, que había aportado solamente $5.000 a capital. Y los demás eran pagos de intereses, Entonces depende el tipo de crédito que saque. Si es crédito
la cuota fija, cuidado. Yo lo he hecho los cálculos con eh, interés sobre saldo. O sea, sobre el saldo le aplica, o sea, el saldo del capital le aplico los intereses. O sea, cada vez el saldo es menos y los intereses son menos. Entonces, cuidado. Tienen que averiguar en el banco, ¿no es cierto?, qué tipo de crédito van a conseguir. ¿Sí? ¿Sí? Después, acá empiezo a hacer la evaluación. Ya esto es parte de la evaluación. El tema es cómo se arma esta evaluación. La verdad que yo he tenido bastante dificultades en diferentes proyectos, ¿sí? Armar estos cuadros, ¿sí? Porque tienen algunas cosas que al principio yo no entendía. Y después consultando con algunos expertos y viendo metí varios ejemplos, los metí al computador y quería saber la matemática del tema. Entonces, aquí tengo los ingresos. Los ingresos ya sé cuáles son, ¿no? Ya los proyecté los ingresos. Los costos operativos ya también los proyecté. La utilidad operativa, así se llama, la utilidad operativa. ¿Cuál es la diferencia entre los ingresos y los costos operativos? A eso tengo que sumarle, ¿no es cierto?, los gastos financieros. Tengo que aplicarle la depreciación y tengo que aplicarle la inversión diferida. ¿Por qué así y por qué esto? Después lo vamos a ver, ¿sí? Y se les voy a explicar por qué yo lo he hecho en dos formatos. Lo he hecho en el formato teórico que hablan los libros de economía y lo he hecho también a los ingenieros, ¿ok? Y lo interesante es que me da en la misma TIR y al mismo banco. O sea que no está mal mi colocada de valores en función a los ingenieros, ¿ok? Y me da este valor, ¿no es cierto?, de 436.000 y esto de acá me da 81.000. Utilidad antes de impuestos. ¿Cuál va a ser la utilidad antes de impuestos? Va a ser la diferencia entre la utilidad operativa, ¿no es cierto?, y estos otros costos, ¿no es cierto?, costos financieros, depreciaciones y amortizaciones diferidas. Y me queda 355.000. A eso yo tengo que pagar impuestos. Tengo que pagar el 13% de IVA, tengo que pagar el 3% de ITE y tengo que pagar impuestos a las utilidades. Mis utilidades, ¿no es cierto?, operativas, dicen que son estas. Y sobre esto yo tengo que pagarle al fisco, sobre mis utilidades se lleva la cuarta parte. El fisco, el gobierno se lleva la cuarta parte, 25%. Entonces, tengo el IVA, tengo el ITE y tengo la utilidad, impuesto a la utilidad. Ojo, cuando esté haciendo un proyecto inmobiliario, ¿no es cierto?, la venta de casa, inmuebles, no paga IVA. Cuidado. Y por lo tanto, tengo una utilidad neta. Así se llama. Así dicen que se llaman los economistas. Esto no me lo estoy inventando yo. Lo estoy sacando de la teoría, ¿no es cierto?, de los libros de economía y finanzas. ¿Sí? Y me dice que mi utilidad neta es esto. Ahora, si se fijan, la utilidad neta, ¿no es cierto?, es toda positiva. Parece ser que es un super negocio. Vamos a ver. Y después, ¿no es cierto?, voy a hacer el flujo de caja sin financiamiento. Y esto lo voy a ver después. Quiero ver el flujo de caja con financiamiento, ¿sí?
Y yo le explico, y después le voy a explicar por qué. Entonces, quiero ver el flujo de caja con financiamiento, ¿sí? Entonces, aquí tengo el aporte propio a las inversiones, lo que yo estoy aportando a las inversiones. ¿Se acuerdan que eran los 107.000 que yo ponía en mi plata? Aquí tiene el valor residual, ¿no es cierto? Este valor residual después de las depreciaciones está al final, ¿sí? La recuperación del capital de trabajo le he puesto al final, que eran esos 5.000, ¿sí? El flujo de producción, así lo llaman los economistas, el flujo de producción es la utilidad neta. Tengo que ver cuánto es la amortización del capital, tengo que ver cuáles son las depreciaciones y cuál es la amortización diferida, ¿sí? Y estos 185.000 menos esto otro me da 78.000. Y este es el flujo de caja final al cual le tengo que poner los parámetros del TIR y el BAN. Me está dando un TIR que cuando yo le aplico la fórmula del Excel me dice que hay un error. Y ya vamos a ver por qué. Pero me dice que hay un BAN de 1.000.000. O sea que bonito el negocio, ¿no es cierto? En 10 años 1.000.000, por año 100.000. No está mal, ya. ¿Sí? Ahora, yo este valor de acá, ¿sí? Conceptualmente a los ingenieros, lo estoy haciendo. Yo digo, a ver, mis ingresos son los ingresos propios que voy a tener y los ingresos del crédito, los ingresos que voy a tener, todo lo que ya tengo en los ingresos, y el crédito que me va a ingresar el primer día. Mis gastos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los gastos? Son el aporte a las inversiones, los gastos operativos, los impuestos, ¿no es cierto? Y el pago de la deuda del capital más interés. Y me da 78.000. Y después hago el flujo entre ingresos y egresos, ¿no es cierto? Y me da el flujo de caja. Y fíjense que me da exactamente el mismo banco. Yo no les voy a decir ahora, quiero que lo piensen y ustedes lo van a descubrir si son ingenieros. ¿Cuál es la diferencia entre ponerlo así, ¿no es cierto? Y ponerlo así. ¿Cuál es la diferencia? Yo me di cuenta porque soy ingeniero y vi cuál era, ¿no es cierto? Y no fue fácil. No hay que hacer alguna operación de media rara ahí. Ok, y me dice que el BAN es igual a 1.400.000. Si yo grafico el BAN para diferentes tasas de interés, ¿sí? Fíjense, si yo tengo una tasa de interés del 2%, ¿no es cierto? En realidad del 20%, del 22%, pues tengo que dividirlo entre 100, ¿no es cierto? Y dibujo el BAN. Fíjense que era, y dibujo el BAN para distintas tasas de interés, ¿sí? ¿Qué me está diciendo esto? Que ¿cuál era la TIR? La TIR era, ¿no es cierto? La TIR era donde el BAN se hacía cero. Entonces yo tengo que esperar, ¿no es cierto?, a que esto corte al eje X. Quiere decir que es una TIR espectacularmente grande. ¿Qué quiere decir esto? Que es un super negocio. Ahora empezaré a revisar, ¿sí? Empezaré a revisar ingresos, costos, gastos. Pero ya lo armé el proyecto. Ya está armado. Y ahora, ¿será que es tan buen negocio? Bueno, con esto yo le digo al inversionista, oye, no querés que sea tu socio, ¿no es cierto? Porque está dando un súper negocio. Entonces, revisemos. ¿Qué cosas revisemos? Y para eso pues tengo, ¿no es cierto?,
los parámetros, ¿sí? Capaz que estoy poniendo que la tasa de interés, ¿no es cierto?, el 7% y capaz que no la consiga el 10%. Fíjense que acá está, ¿no es cierto?, el TIR y el BAN, 1.100.000. ¿Qué pasa si yo no consigo un crédito al 7% y consigo un crédito al 10%? Fíjense que el BAN, bueno, es que aquí lo tengo con un porcentaje. Voy a tener que modificar esto. Está con un porcentaje. No está. No, ahora sí. Fíjense que ahora sí me da una TIR del 49% y me dice que el BAN es de 1.026.000. Ya abajo, si yo me voy a la evaluación, ¿sí?, y veo el gráfico, ¿dónde está el gráfico? Fíjense que ya esto se está acercando acá. Me dice que al 49%. Voy a hacer una cosa. En vez de empezar con 0.20, ¿no es cierto?, o con 0.20 y le voy a sumar 0.5. 0.5, ¿sí? Y a esta fórmula la voy a copiar hacia abajo. Fíjese que ahora, ¿sí?, acá me está diciendo todavía que no se acerca. ¿Por qué? Porque estoy en el 0.75. Yo voy a ir a los parámetros de nuevo, ¿sí? Y aquí me dice que el TIC es 45. Pero ya bajó el BAN. ¿Qué pasaría si en los andenes la frecuencia no llega más que 2 buses por día? Y aquí llegan 3 buses por día, ¿sí? Fíjense que se fregó el negocio. El BAN me está dando negativo, estoy perdiendo plata, ¿sí? Estoy perdiendo plata. Hay un micrófono, por favor. Que si no, yo tengo que salir de aquí, tengo que ir al Zoom, tengo que apagarlo. Por favor. Se fregó el negocio. Me está dando una TIR negativa. Y me está dando una TIR negativa, me está dando un BAN negativo, porque estoy aquí con financiamiento. Es este el que estoy viendo. Se fregó el negocio. No hay negocio. ¿Y qué fue lo que hice? Modificar solamente, ¿no es cierto?, de que la frecuencia, ¿no es cierto?, aquí era diferente, ¿sí? Aquí tenía 5 y aquí tenía frecuencia de este, también tengo que cambiarlo. Sí. Sí. Y con esto, ¿no es cierto?, me daba el 1.040.000. ¿Sí? Buen negocio. Pero cuidado, estoy dependiendo si la frecuencia es buena o es mala. Solamente le voy a poner 4 acá de frecuencia en vez de 5. ¿Sí? Me dice que todavía es negocio, ¿no es cierto? Me dice que estoy en un 78%, perdón, 788.000. Ya, todavía es negocio. Y en el otro lado, también le voy a poner 4. 4. ¿A cuánto se fue? Se fue a 500. Ah, ¿será que lo soporto? Capaz que sí, diga. Entonces, acá viene otro tema. Yo voy a tener un negocio que está, ¿no es cierto?, con una cierta TIR, con un cierto BAN. Oye, pero tengo que darle fuerza al negocio. Tendré que poner más en publicidad, tendré que hablar con los otros, algunos ómnibus que pasan directo y no se paran, ¿no es cierto?, ahí, ¿no es cierto? Oye,
y capaz que negocio con la flota. Oye, flota, pasa por aquí, que bajen 10 minutos, ¿no es cierto? Aunque sea para que bajen al baño, ¿no es cierto? Pero me van a generar, ¿no es cierto? Van a ir al baño, van a comprar algo, se van a comprar otros cuñapeces, las tiendas van a haber más tiendas, etcétera. Entonces, fíjense lo que yo hablo del análisis de sensibilidad. ¿Cuál es el análisis de sensibilidad? Esto que estoy haciendo. Y fíjense que estoy pensando de aquí a 10 años. ¿Será que aquí a 10 años hay una frecuencia solamente de 4 y le estoy incrementando una frecuencia del 5% anual? ¿Será, no es cierto, que la publicidad, será que alquilo los locales a $200? ¿Qué pasa si me pagan $100 solamente los locales? ¿Sí? Me caigo un poco más, pero entre 100 y $200, oye, no me está variando mucho, no me está variando mucho. Entonces, ya lo dejaré nomás, lo dejaré, ¿no es cierto? Nomás en los locales a $200. ¿Por qué? Porque no me está haciendo bajar mucho. ¿Qué es lo que me baja? ¿No es cierto? El andén, la cantidad de andenes, las inversiones, el derecho a la terminal, y empiezo a jugar y empiezo a ver las realidades respecto a, ¿no es cierto?, a afinar, y puedo empezar a ver cuáles son los factores que me inciden más. ¿Qué pasa en vez de tener 10, 12 andenes, solamente tengo 10? ¿Sí? Ya se me cayó más. ¿Sí? Se me cayó más. Y si solamente hay 8 andenes, capaz que voy a hacer menos inversión, ¿no es cierto? Sí, eso tengo que verificar. Pero ya el negocio se cae, está con una TIR buena de 86% con financiamiento, ¿no es cierto? Y un negocio de 160. Pero 166.000 en 10 años son 16.000, pues me va a dar $1,000 y pico por mes. Capaz que es un buen negocio a nivel de TIR, pero a nivel de van tengo que ver qué me significa. Y después, una cosa es ver el TIR y el van, y otra cosa es ver los ingresos reales. Y por lo tanto, después hay que hacer, que aquí no lo tengo hecho, una serie de curvas entre ingresos y egresos, tanto mensuales como acumulados, para ver en una de esas, en algún lugar, tengo algún hueco entre ingreso y egreso. Capaz que en el año 5, entre ingreso y egreso, estoy en negativo. ¿Qué voy a hacer? Me sacaré un poco más de crédito para capital de trabajo durante un tiempito más para poder pagar, ¿no es cierto?, esa diferencia. ¿Sí? A ver, les he explicado un proyecto completo, pasito por pasito, de un proyecto muy, muy simple. Ahora, imagínense un proyecto grande como el que les mostré de Puerto Bush o del estadio, ¿no es cierto? Tenía cientos de variables. Entonces, y en ese que les mostré de Puerto Bush, y tengo cientos de variables que las puedo manejar fácilmente. ¿Gracias a qué? A que le metí algunos truquitos al Excel, más nada. Porque si yo le digo al economista, oye, haceme estos 20 análisis de sensibilidad, él tiene que modificar las 20, 30 tablas que hay, ¿no es cierto? Yo no. Yo en el programa grande que tengo, yo la cantidad de años del proyecto es variable a cuanto yo quiera. Y con eso he logrado hacer N, ¿no es cierto?, análisis de sensibilidad. Además, ¿no es cierto?, aquí yo puedo tener el costo de la construcción y lo puedo variar razonablemente. El economista, ¿qué va a hacer? Le va a ir a preguntar al ingeniero, mire, vamos a tener que reducir la cantidad de pavimento. Ingeniero, ¿cuánto es?
¿no es cierto? ¿Cuánto lo vamos a reducir el pavimento? Si lo reducimos, ¿cuánto cuesta el pavimento? Este, en cambio, nosotros podemos tomar decisiones en línea sobre temas técnicos, cosas que no puede hacer el economista. Y la fórmula, ¿cuáles son? Ya ni la fórmula necesitamos, porque pues ya me la resolvió el Excel con la función TIR, con la función VAR. ¿Qué estamos haciendo? Es un buen análisis, ¿no es cierto? Con la cantidad de variables que podemos cambiar. Aquí le podría meter muchas variables más, pero este es un ejemplo que hice hace años, cuando daba también esta materia en la UPSA de un tiempo. ¿Sí? Ejemplo sencillo, para que ustedes le vayan tomando el pulso a lo que es la evaluación económica financiera. A partir de aquí, bueno, pueden meterle el análisis de detalle que ustedes quieran. Como decía alguien, ¿no es cierto? Vamos a meter el análisis de los beneficios sociales. No lo vamos a hacer por tema global de $2.000, no. Análisis y vamos a ver si los beneficios sociales no impactan en la TIR o en el BAN, porque lo vamos a sensibilizar. Entonces, el concepto de análisis de sensibilidad es eso. Poder variar los parámetros, ¿no es cierto? Ajustándole cada vez a mayor estudio y lo que siempre les he dicho. Mientras más estudio, más certeza. Y es preferible gastarse plata en estudio que el día de mañana estar lamentando. Porque más estudios me van a dar mucho más certeza, porque voy a analizar mejor las cosas. Por eso hablamos del estudio de mercado. Esto que yo digo acá, 6 andenes, tanto, es estudio de mercado. Y los economistas sí son especialistas en hacer estudios de mercado, tienen que hacer encuestas, levantamientos. No es fácil el estudio de mercado. ¿Sí? Pero bueno, nosotros lo que estamos diciendo es, este es el esquema de un estudio de evaluación económica financiera. El estudio de mercado lo hará el economista. Si ustedes están capacitados para hacer un estudio de mercado, ir a las terminales, contar, hacer encuestas, hacer estadísticas, ver tendencias, etcétera, etcétera, bienvenido. Pero lo que le va a dar es mayor certeza. ¿Sí? Ok. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya nos pasamos. Pregunta. Pregunta, duda o comentario. Recibo comentarios. ¿Qué les ha parecido? ¿Fácil, difícil? ¿Creen que ya son economistas? ¿Sí? Comentario, adelante. Ahí entonces, ingeniero, una aclaración. Entonces, respecto a para crear bueno, entonces esto aplicaría para hacer cualquier tipo de empresa que uno estaría formando, ¿no? Ya sea en el área de construcción o en el área de comercio. Esto no puede servir para hacer una fábrica o vender o poner un puesto de pastillas, digamos. O nos puede servir, ¿no es cierto?, para hacer el concepto, nos puede servir para hacer un edificio de departamento. O nos puede servir para hacer una fábrica de zapatos. Obviamente que una fábrica de zapatos tengo que tener en los egresos lo que gasto en hacer zapatos. O si voy a hacer una fábrica de tomate, lo que gasto, ¿no es cierto?, en hacer el tomate. Alguna vez acompañé yo a una fábrica de tomates en Comarapa que se iba a hacer, después no se hizo. Pero acompañé al economista. Yo hacía cálculos matemáticos, en esa época no sabía yo lo que hacía. Yo hacía cálculos matemáticos. A mí me pidieron que haga el cálculo de la estructura del galpón, ¿no es cierto? Y más nada. Los otros cálculos yo no sabía qué hacer. Yo hacía la ingeniería solamente. Sí, pero me di cuenta en ese entonces que para una fábrica de tomate la información que tiene que haber, ¿no es cierto?, de todo el proceso de la fábrica de tomate, las maquinarias, importar las maquinarias, el mantenimiento de las maquinarias,
¿no es cierto?, los especialistas en manejar la maquinaria, no es sencillo. O hacer una industria, el esquema es el mismo, ¿sí? Pero yo en el libro que le mostré el otro día, ahí hay, ¿no es cierto?, como 20 ejercicios. Y cuando es una fábrica o algo así, la información que hay que tener es mucho más. Nosotros estamos en algunas aplicaciones del sector inmobiliario. Lo vamos a volver, la próxima clase si no da tiempo, lo vamos a volver a repasar el proyecto ese, de venta de terreno. ¿Ok? Que también, ¿no es cierto?, es muy, muy, muy sencillo. Incluso un día, creo que sí tenía Tiribán, pero era muy sencillo. Entonces, Ingeniero, una el consulta. esquema es global. Sí, adelante. Con respecto al proyecto, quería hacer una consulta. Ya con mi grupo hemos tenido varias reuniones y queríamos saber si nuestro proyecto tenía que ser uno similar al que mandó usted la terminal o podríamos hacer, Sí, como habíamos sí. pensado, una financiación para construir casas para posteriormente venderlas o alquilarlas y en caso de que no se pueda, sino hacer una financiación para una línea de los trufis que están en la doble vía, ¿no? Y Vale. eso quería preguntarle. Cualquiera vale. Bienvenido. Bienvenido cualquiera. ¿Será que es negocio, no es cierto, el tema de los trufis? Yo le aseguro que sí, ¿no es cierto? El de los departamentos, me parece. En los departamentos yo les aconsejaría que hagan un proyecto para vender, porque vender y alquilar lo pueden hacer. En este momento, ¿cuánto cuesta un alquiler? De un departamento para universitario, bueno, yo pagaba 700.000 cuestan, digamos, Ya, así para un pero universitario, digamos, pero también cuando... hay de 500 bolivianos, así, para arriba. Ok, perfecto. Si tienen información, métanle, pero ya tienen el esquema, ¿ok? Ya tienen el esquema. Una tabla de datos y después en qué voy a gastar, cómo voy a gastar, cuánto voy a proyectar, después cuánto voy a vender y cuánto voy a alquilar. Y cuánto voy a vender en preventa y cuánto voy a vender al contado y cuánto voy a vender en el tiempo, ¿no? Ahí les voy a mostrar también en la próxima clase un esquema de departamento que en algún momento hice, ¿sí? De venta de departamento, ¿sí? Lo hice muy grueso, digamos, muy grueso, ¿no es cierto? Pero métanle, ¿qué grupo es usted? El grupo 8 o 9 si no me equivoco, en el ex ingeniero. Ya, ¿quién es el líder? ¿Quién administra su grupito? Después me pasan ya cada uno quién va a ser el responsable del grupo para que yo en su momento pueda dirigirme y poder ayudarlo. Bueno, y los demás piensen en su proyecto, pues, ¿no? Ya fíjense cómo ellos han pensado ya en 2 proyectos. Entonces los demás piensen en su proyecto. Entonces la próxima clase, yo quisiera tener, ¿no es cierto?, cada grupo qué proyecto va a hacer. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Ok. Muy bien, jóvenes. Será hasta otro momento. La próxima clase. Nos vemos el miércoles, ¿no? No, pues, el martes. Martes. Martes, me confundo con legal siempre. Ok, el martes. Ok, buenas tardes. Te lo digo, ingeniero.